Y vamos a leer el versículo 8. Salmo capítulo 40, verso 8. Si lo puede leer conmigo, lo leemos juntos, lo repetimos unas 3 veces. Entre más repitamos la palabra de Dios, pues la vamos memorizando. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una tercera vez: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Pero es imposible hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. Para que el salmista dijera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, el salmista conocía cuál era la voluntad de Dios. Entonces, sobre este tema vamos a estar hablando 3 domingos, hoy y los próximos 2 domingos que continúan, si Dios me presta la vida, y si no, pues otro lo va a predicar. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y hoy específicamente vamos a hablar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando estaba tratando de hacer esta enseñanza, realmente tuve mucho problema. ¿Cómo puedo resumir la voluntad de Dios en un mensaje? Porque la voluntad de Dios está aquí. Esta es la voluntad, aquí está. Pero ¿cómo hago para resumirla? ¿Cómo hago para resumir la voluntad de Dios en un mensaje? Y entonces el Señor me iluminó. Y qué bueno que el Señor nos ilumina, ¿verdad? En una ocasión, alguien le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Entonces el Señor Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero oiga lo que dijo Jesús después: toda la ley se resume en esos 2 mandamientos. El Señor resumió todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. El Señor resumió todo el Antiguo Testamento en 2 mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Si eso lo cumplimos, cumplimos toda la ley. Entonces eso a mí me ayudó. Eso me ayudó y dije: wow, aquí está la respuesta, Señor. ¿Cómo puedo resumir para conocer la voluntad de Dios en un solo mensaje? Y entonces hay 4 puntos que yo voy a compartir con usted, y con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios vamos a conocer hoy la voluntad de Dios. ¿Está dispuesto conmigo hoy a aprender? Para que ya no sigamos preguntándonos: pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces vamos a ir ya. Primero, número 1, son 4 cosas, 4 puntos. Número 1, ¿cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, la voluntad de Dios es que toda persona se arrepienta. La voluntad de Dios es que toda persona se salve. La voluntad de Dios es que toda persona conozca la verdad. Y vamos a leer 2 versículos que nos van a ayudar a entender eso. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 3 al 5.
La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que toda persona en este planeta Tierra, toda persona se salve. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie. Por eso es que conocemos el pasaje más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Ahí está la voluntad de Dios. Pero vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 2 versos 3 al 5. Dice: porque esto es bueno y agradable, ¿para quién? Agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, oiga, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean. Aló, hermano. Dios quiere que toda persona sea salva. Ahí está la voluntad de Dios. Que todo hombre, toda mujer, todo ser humano sea salvo. Pero no solo salvo, y venga al conocimiento de la verdad. Por eso es que se necesita discipular, porque cuando alguien es salvo, necesita conocer la palabra de Dios para ser discipulado. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Alguien dice amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, hombre. El único que puede dar salvación es Jesucristo. El único que puede perdonar pecado es Jesucristo. El único que nos limpia con su sangre es Jesucristo. Y el Señor quiere que toda persona se salve. Toda. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 es el segundo pasaje que nos habla también de la voluntad de Dios sobre la salvación. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Y es por esa razón que mucha gente dice: yo no creo que Dios mande al infierno. Ni yo tampoco, porque Dios no manda al infierno a nadie. Es que yo no creo que un Dios tan amoroso mande al infierno a alguien. No. Y entonces la persona dice: es que yo no creo. ¿Cómo es posible que Dios? No. Ni yo tampoco. Yo no creo que Dios mande al infierno a alguien porque le guste. No. Por eso Dios nos da la oportunidad a todos de alcanzar la salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Lea conmigo lo que sigue. No queriendo, oiga, léalo y espero que usted reciba esa palabra. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso en cada culto estamos haciendo un llamado y le decimos a las personas: usted no ha recibido a Cristo, hoy tiene la oportunidad, arrepiéntase. Ábrale su corazón al Señor, venga, entréguele su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque para ser hijo de Dios es necesario recibir a Jesús como Salvador. Lo triste de esto es que ahí está Dios dándole oportunidad al ser humano de que alcance su salvación. Ahí está Dios dándole la oportunidad a todo ser humano de que conozca su palabra, pero el ser humano no quiere. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más que. Ya dentro de unos días se va a celebrar algo que usted ya sabe, ¿verdad? Semana Santa, dice. Semana Santa, dice. Y lo que más hace el ser humano, ¿qué es? Parrandear, celebrar, emborracharse. Y vamos y celebremos accidentes,
muertos, personas que van a quedar en el hospital ahí mutilados, familias enteras sufriendo el dolor de los niños que se van a ahogar. Imagínense la celebración de la muerte de Jesús. Qué contradictorio, qué contradicción, que debería ser una semana, se supone, ¿verdad? Que debería de traer alegría, fervor, unidad, debería de traer santidad. La gente se desborda. ¿Por qué? Porque la luz vino a este mundo, pero el ser humano ama las tinieblas. El ser humano quiere lo malo. El ser humano quiere hacer las cosas a su manera. Y lo peor de todo ahora es aquellos que dicen ser cristianos, y eso es lo más triste, de la gente que dice ser cristiana. Yo soy cristiano, sí, pero te ven borracho. Yo soy cristiano, sí, pero te ven hablando de la manera que no debes. Yo soy cristiano, pero todavía te ven haciendo cosas con la religión y la tradición. Yo soy cristiano. Bueno, y eso es lo más triste. Pero la voluntad de Dios ahí está. La voluntad de Dios ahí está dando oportunidad a todo ser humano para que sea salvo, para que conozca la verdad. Entonces, nadie puede decir, es que yo no tuve oportunidad, por eso el evangelio se está predicando a todo el mundo. Jesucristo dijo, y este evangelio será predicado en todo el mundo. El evangelio hoy se predica, bueno, por la radio, por la televisión, por todos los medios, ¿verdad?, que hoy tenemos de comunicación, por revistas y por toda forma se está predicando el evangelio. Entonces, que alguien diga yo no tuve oportunidad, no, falso, mentira. Dios nos ha dado oportunidad a todos para conocer el evangelio. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, en primer lugar es que nadie se pierda. Hermano, hermana, amigo o amiga que está aquí, óigame, si usted hoy rechaza la oportunidad que Dios te está dando hoy para arrepentirte de tus pecados, si usted rechaza hoy la oportunidad que el Señor te está dando para ser salvo, para que tú le entregues tu vida a Cristo, tú rechazas esa oportunidad y el día que te mueras, ¿verdad?, te despiertes en el infierno, ¿qué vas a decir? ¿Que no tuviste oportunidad? No, el Señor te va a recordar que Él te dio muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Él nos ha dado tantas oportunidades de seguir oyendo, de seguir recibiendo la palabra, pero yo soy el que tomo la decisión. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Quiero la luz o quiero la tiniebla? ¿Yo quiero el camino ancho, la puerta angosta y el camino angosto, o quiero la puerta ancha y el camino ancho que me lleva a la perdición? ¿Sabes quién escoge? ¿Sabe quién elige? Tú eliges, hermano. Yo elijo. Uno elige. ¿Qué es lo que quiero? Si yo quiero tener una vida eterna, pues yo voy a arrepentirme. Pues yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo entregue mi vida al Señor. La voluntad de Dios es que yo entregue todo mi ser. Por eso es que cuando nosotros oramos, el Señor dijo que aprendiéramos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase. Y ahí es donde nos cuesta decir: hágase tu voluntad. ¿Por qué nos cuesta? Porque seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Este día es el día que el Señor te ha dado a ti y a mí la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad, mi amado hermano, la oportunidad de reconocer nuestro pecado. Porque quiero decirle algo: alguien podrá pensar, pero pastor, yo tengo 20 años de ser cristiano. Bueno, tienes tal vez 20 años de estar yendo a una iglesia, a una congregación. Alguien podrá decir, pastor, yo tengo 10 años de ser un servidor, un pastor, un diácono, un maestro. Yo tengo tantos años de servir al Señor. La pregunta es: ¿realmente te arrepentiste de tu pecado? ¿Naciste de nuevo? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¡Aló! Ahí es donde necesitamos reconocer. Pero ahí está la voluntad de Dios, dándome hoy la oportunidad. Ahora que oraba mi hermano Winston por mí, decía: yo no sé cómo ha hecho para
para aguantar o soportar, algo así dijo él. Yo no sé cómo ha hecho. Instantáneamente se me vino en mi mente cuando Pablo decía estas palabras. No vaya a ser, decía Pablo, que yo siendo mensajero para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, eso es terrible. Después de haberle predicado 30, 40, 50 años, yo no sé cuántos años de vida me va a dar Dios para predicar y servirle, pero qué terrible será para muchos pastores que predicaron tantos años y al final de sus días murieron en pecado y hoy están en el infierno. ¿Cuántos pastores, por ellos se salvaron muchos, pero ellos mismos hoy están en el infierno? Mis amados hermanos, la vida cristiana es una responsabilidad. La vida cristiana no es solamente levantar la mano y decir amén, yo soy cristiano. La vida cristiana es una responsabilidad, mi hermano. Entonces, ¿sabe quién nos ayuda? Dios nos ayuda. Y el que me ha ayudado a mí, lo ayuda a usted también. Así que hay que seguir adelante. Número 2, la voluntad de Dios, número 2, es que toda persona que conoce la verdad, ya dijimos, la voluntad de Dios es que cada quien se arrepienta. Entonces ya me arrepentí, pastor, ya me arrepentí, ya estoy conociendo la verdad. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues debes apartarte del pecado. Y aquí viene lo segundo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Le ruego que lea conmigo ese versículo. Se lo pido, léalo con ánimo, léalo con entusiasmo, léalo con fervor, porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestras ¿qué? Otra vez, la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese versículo habla específicamente de la fornicación, pero yo quiero decirte que la Biblia no nos habla solo de un pecado, la Biblia nos habla de muchos pecados. Entonces, pero el mensaje es que si yo ya conocí la verdad, ¿qué debo hacer? Debo apartarme del pecado. ¿Aló? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay tantos versículos que nos llaman a la santidad. Muchos de ellos los he tratado de memorizar, como por ejemplo Lucas 1:75 dice: en santidad y en justicia delante de Dios todos los días. ¿Una vez al año? Todos los días. En santidad y en justicia delante de Dios. ¿Delante de quién? Entonces no trate de esconderse de mí, que yo no lo voy a castigar, ¿verdad? Porque a veces andamos escondiéndonos, que no nos vea el pastor, que no nos vea el líder, que no nos vea fulano. No, hermano, al final Dios sí te ve. En santidad y en justicia delante de Dios todos los días. El apóstol Pedro dijo: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En toda qué? Mi manera de vivir. Bueno, mi manera de vivir no es aquí. Su manera de vivir no es aquí los domingos. Yo no sé si me explico. Tu manera de vivir es allá en tu trabajo. Tu manera de vivir es allá en tu colegio, en tu universidad. Tu manera de vivir es allá en tu vecindario. Tu manera de vivir es cuando tú estás con tus amigos reunidos. Tu manera de vivir es cuando tú vas a jugar algún deporte. Tu manera de vivir es todo lo que haces. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos esta mañana es: ¿yo estoy santificándome? ¿Y qué significa, pastor, santificarse? Apartarse del mal. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 11 dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Y pudiéramos seguir citando más versículos sobre el llamado que Dios nos hace, pero quisiera que leyéramos uno más. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1.
A veces yo vengo con la ilusión de decir, Señor, mensajes como esto, yo sé que la gente se va a animar, pero no es así. Yo sé que no es así. Yo quisiera que cuando la gente oyera estos mensajes, la gente realmente se animara, se avivara, se sintiera que Dios me está hablando. No como algunos sienten, ay, otra vez el pastor va a hablar de pecado. Ay, otra vez el pastor viene hablando de pecado. ¿Sabes por qué Dios te sigue hablando de eso? Porque Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios te sigue confrontando con tu pecado? Porque no quiere que tú te condenes. ¿Sabes por qué Dios te sigue confrontando con lo que tú estás haciendo mal? Porque Dios quiere que tú seas salvo. Lamentablemente muchas personas ven esto como el lado feo. Ay, otra vez el pastor hablando de pecado. Otra vez no, otra vez Dios hablándote a ti, hermano. Otra vez Dios. ¿Qué remedio yo? ¿Qué gano yo con estarte torturando, si es que te torturo, o con estarte haciendo sentir mal? Mi deseo no es hacerte sentir mal. Mi deseo es que a través de esta palabra tú reconozcas el mal que estás haciendo para que te apartes. Ese es mi deseo, y entiendo que ese es el deseo de Dios. En 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Oiga cómo lo dice Pablo. Pablo no dice límpiense porque ustedes son los sucios, yo estoy limpio. No, Señor. No, Señor, no. Pablo no está diciendo ustedes son los que andan inmundos. No. Mire cómo dice Pablo. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, que dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Yo espero que alguien lea eso. Perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad y el temor de Dios. Usted ya se ha santificado, pero necesita perfeccionar la santidad. Usted ya se apartó de muchas cosas, pero necesita apartarse de otras. Usted ya sabe que Dios quiere que usted le tenga temor, no miedo. No, yo no debo tenerle miedo a Dios, pero le debo tener respeto. Y ese es el temor a Dios. El temor a Dios es respeto. Yo sé que Dios está aquí, pero yo sé que Dios está allá en mi trabajo. Está en mi oficina. Incluso está cuando estoy solito con mi calache, con mi celular. Ahí está Dios cuando yo estoy solito con mi tablet, con mi computadora. Ahí está Dios viendo y oyendo lo que yo veo y oigo. Ahí está Dios. Él lo sabe todo. Cuando me reúno con mis amigos mundanos, ¿qué hablo? ¿Qué comparto? Me río con ellos de sus vulgaridades. Celebro también las vulgaridades que hacen. Yo también soy partícipe de eso. No, hermano, por favor. No. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Pablo dijo: limpiémonos. Porque Pablo era un ser humano. Y Pablo también tenía malos pensamientos. Yo creo que fue el domingo pasado que yo dije algo. A veces a mí se me salen unas cosas que de repente hay hermanos que se me acercan y me dicen: pastor, no debió de haber dicho eso. Pero ¿qué hago? Yo soy así. Tengo mis defectos. Y tengo muchos defectos. Y uno de los defectos que yo tengo es que yo no quiero que usted crea que un pastor o su pastor o cualquier pastor es un hombre intachable. Nunca ande creyendo eso. Porque hoy a muchos pastores los endiosan. Hay mucha gente que endiosa a los pastores. Ay, los pone en un lugar. Ay, pastor, yo lo tengo. No, ni te ocurra ponerme en un pedestal, porque el día que yo me caiga, tú no me vas a recoger. Y fue el domingo pasado, creo yo, que dije algo, ¿verdad? Cuando dije yo algo así de lo que a mí me gustaba cuando yo era mundano y hablé de la cerveza. Fue el domingo pasado, si no estoy equivocado.
Y alguien me preguntó una vez: pastor, ¿usted siente deseo de volverse a echar? Sí. Y eso molestó a alguien. Y alguien salió haciendo un comentario, ¿verdad? De que cómo es posible que el pastor esté diciendo que todavía le dan ganas de beber cerveza. Y posiblemente con hoy volverlo a decir, alguien va a salir hablando. Pero yo lo que te quiero decir es esto. Oiga, yo lo que te quiero decir es lo siguiente: que los deseos de nuestra carne, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan, lo dice Jesús y lo dice toda la Biblia, que esa va a ser una lucha que vamos a llevar todo el tiempo. Todo el tiempo. Conversaciones con personas que han dejado el homosexualismo. Conversaciones con personas que han dejado el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Todavía luchas con deseos carnales, pasiones desordenadas? Sí. Lo que pasa es que hay gente que no quiere reconocer eso. Lo que pasa es que hay gente que quiere esconderse y quiere aparentar como ser el super pastor, el super líder, el super hermano, que ya no tiene malos pensamientos. Por favor, ¿quién no tiene malos pensamientos? Por favor, hermano, ¿quién no lucha con deseos de la carne? Si la Biblia me dice que debo batallar, el apóstol Pablo dice que dentro de mí hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y el mismo Pablo dijo: lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer. Si usted me va a juzgar por eso o por cualquier otra cosa, o la lucha por la pornografía, yo le conté a usted, yo saqué mi ojo, me corté mi mano y me volé el pie. ¿Por qué? Porque yo eliminé de mi calache, de mi celular, eliminé todo tipo de cosas que me pueda provocar. Lo elimino. ¿Por qué? Porque soy yo el que tomo la decisión de eso. Yo no quiero tener algo que me incite, que me provoque, que en algún momento, no. Si yo ya sé que este aparato me está llevando a caer en pecado, pues yo voy a renunciar a ese aparato. No, pero usted sabe que está cayendo y cayendo y cayendo en el mismo pecado, pero no renuncia. Entonces, ¿cuándo te vas a apartar? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que yo me aparte, que yo renuncie. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se qué. Y el que lo confiesa y se qué. Y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, la voluntad de Dios es la santificación. Número 3. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos y por medio de esa gratitud le sirvamos. Una vez más se lo digo: la voluntad de Dios es que todos seamos agradecidos y que la gratitud nos motive, nos impulse a servir a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra: dad gracias en todo. ¿Y por qué? Porque esta, ¿qué dice? Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero Hebreos 12:28 nos va a ayudar a entender de qué manera yo expreso mi gratitud a Dios. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 me va a ayudar a entender cómo expreso mi gratitud. ¿Cómo puedo yo expresar mi gratitud? ¿Solo con palabras? No solo con palabras. No. Sí, yo puedo decirle gracias, Señor. Sí, pero hay otras maneras como yo puedo darle gracias. Hebreos 12:28 dice: así que, léalo conmigo. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, ¿qué debemos hacer? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Estoy agradecido porque Dios salvó mi alma, me sacó del infierno,
me sacó de las tinieblas, me hizo nueva criatura. Estoy agradecido que Dios me ayudó a salir, como ya lo he dicho y lo sigo repitiendo, de la borrachera, del tabaco, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de todo el pecado que yo cometía y hacía. Le doy gracias a Dios que Él me liberó de ahí. Pero ahora no solamente le digo gracias con mi boca, no, le digo gracias a Dios con mi servicio, con mi manera de servir al Señor. Y aquí es donde surgen las preguntas. Pastor, ¿y cómo puedo servir a Dios? Bueno, te lo he enseñado, pero te lo voy a volver a repetir de manera sencilla. La Biblia dice que había un grupo de mujeres que el Señor Jesús había sanado de enfermedades y los había liberado de demonios. Y luego este grupo de mujeres se organizaron porque entre ellas ayudaban al Señor Jesús con sus bienes. De manera económica ayudaban al ministerio de Jesús. De esa manera ellas estaban sirviendo. La Biblia también nos dice que un loco endemoniado, que no aparece el nombre de él en la Biblia, solo lo conocemos como el Gadareno. Jesucristo lo libera, Jesucristo lo salva, Jesucristo lo restaura, Jesucristo le pone ropa. Y ahora, ¿qué le dice que vaya a hacer? Ve a testificar. Cuando usted testifica, usted está sirviendo al Señor. Ve a contar las maravillas que Dios ha hecho. Ve y cuenta. Y aquel hombre, dice la Biblia, se fue por toda la ciudad a compartir el milagro que el Señor Jesucristo había hecho con él. La mujer samaritana se encuentra con Jesús, lo reconoce como el Mesías. La mujer es impactada por la palabra de Jesús. Aquella mujer dejó su cántaro en el pozo y ¿qué hizo? Fue a llamar a otros para que vinieran a conocer a Jesús. De esa manera servimos al Señor. Cuando usted trae a otros, cuando usted invita a otros, cuando usted le paga el taxi a otra persona para que venga a la iglesia, cuando usted lo va a visitar y lo motiva, cuando usted busca a alguien para invitarlo, para ayudarlo, para que se mantenga firme, ahí está su servicio al Señor. Pero hoy queremos poner tantas excusas para no servir al Señor. Nuestra gratitud, mi gratitud la voy a expresar sirviendo, dedicando corto tiempo para servir al Señor. Aquí hay muchos líderes que sábado a sábado salen a evangelizar, semana a semana salen a consolidar. ¿Verdad? Aquí hay servidores que cada domingo ahí están sirviendo al Señor. Entonces podemos servir a Dios, mis amados hermanos, de muchas maneras. ¿Y qué estamos expresándole con nuestro servicio? Nuestra gratitud. Así que sea usted una persona agradecida. Número 4 y último. La voluntad de Dios es que toda persona que ha conocido la verdad, que ha conocido a Cristo, persevere hasta el fin. Se lo digo de nuevo. La voluntad de Dios es que toda persona que ha conocido la verdad, que ha conocido a Cristo, persevere hasta ¿cuándo? Persevere hasta el fin. Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿será qué? Será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese anciano, será salvo. Yo no sé si hay alguien aquí de los que cree que salvo siempre salvo, o salvo una vez para toda la vida. Ya acepté a Cristo y ahora pues puedo vivir la vida como me da la gana y soy siempre salvo. Yo no sé si hay alguien que cree eso, pero usted es libre de creer como quiera. Pero yo puedo asegurarle por medio de la palabra del Señor y por lo que acabamos de leer, mi amado hermano, es que hemos recibido esa salvación y ha sido un regalo. Amén. Pero esa salvación hay que cuidarla. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Dice el libro de Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros
si descuidamos esa salvación. ¿Y cómo la descuidamos? Cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de escudriñar la palabra de Dios, cuando dejamos de servir, descuidamos esa salvación tan grande. Yo no sé si usted conoce a alguien o recuerda a alguien. A mi mente se me viene ahorita a una persona que conocí en mi pueblo natal, Malacatoya. Yo no me avergüenzo de mi pueblo. No me avergüenzo de decir que soy campesino, que vengo de una familia del campo. Eso no me da vergüenza. Recuerdo a un hombre allá en Malacatoya, un hombre que predicaba la palabra de Dios impresionantemente. No le daba vergüenza testificar a diestra y a siniestra. No le importaba si era una reunión, donde fuera, el hombre predicaba, tenía un conocimiento de la palabra de Dios impresionante. Pero se nos olvida a veces que las tentaciones van a llegar. Se nos olvida a veces que esas tentaciones van a llegar y nos van a tentar donde somos más frágiles. ¿Aló? El diablo te va a tentar con aquellas cosas que él ya sabe que te gustan. Y este hombre parece que se le olvidó. Y llegó una dama, una mujer. Bueno, y el hombre cayó en la tentación. Cae en la tentación, se separa de su esposa. Y luego había una campaña evangelística. Y alguien le dijo, él había vuelto otra vez a la bebedera y todo. Y alguien le dijo ese día, mira, vamos a la campaña, vamos. Mientras hay vida y esperanza, le dijo. Vamos a la campaña, arrepiéntete de tus pecados, tú eres un gran predicador y Dios puede volverte a usar. Y según este hombre levantando una botella de cerveza o de ron, no recuerdo, este hombre dijo, mañana voy a ir a la campaña, mañana me voy a arrepentir, mañana me pongo a cuentas con Dios. Ya usted se imagina qué pasó. ¿Verdad que ya se imagina qué pasó? Esa misma noche el hombre se murió. Con esa misma botella con la que estaba levantándola, esa misma noche ese hombre murió. Y todo lo que él había hecho, las cosas buenas que había logrado en su tiempo cuando él estaba en los caminos del Señor, quedaron allí sin nada, sin efecto. Y a eso me refería yo cuando se me vino a la mente el pasaje de Pablo, no siendo yo un mensajero y luego yo mismo venga a ser eliminado. No sé cuántos años han pasado, pero el alma de ese hombre está en el infierno lamentándose todavía, que tuvo la oportunidad de arrepentirse, que tuvo la oportunidad de ser salvo, pero él no perseveró hasta el fin. Recuerdo a otra persona aquí en Granada que porque el Señor no sanó a su hermana de un cáncer, el hombre dijo, no vuelvo a creer en Dios, odio a Dios, Dios para mí no existe. Y aquel hombre que también era un buen predicador, era un hombre de Dios, se amargó porque su hermana había muerto de cáncer, porque él había ayunado, él la había llevado a cruzadas con Gigi Ávila, la había llevado a ayunos de oración en Radio Ondas de Luz, había llevado a su hermana, la había llevado a varias campañas, pero su hermana falleció. Y este hombre se amargó tanto que dijo, yo no vuelvo a creer en Dios. Y el hombre murió así. Pues yo quiero decirte, lo más probable es que el alma de ese hombre ahorita está en el infierno lamentándose, que pudo conocer, que conoció la verdad, pero al final se apartó. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente conociendo la verdad vuelven atrás, como dijo el apóstol Pedro, y vienen a ser como, y espero que usted no se ofenda, porque no es mi palabra, lo dice Pedro, que vienen a ser como el perro que vomitando, echando su vómito,
una vez más vuelven a hartarse su vómito. Y así es todo aquel que viene a Cristo, que conoce la verdad y luego se retrocede. Es como un perro que vuelve a hartarse su vómito. Es como una cerda que después de estar lavada, una vez más vuelve al lodo. Eso lo dice la palabra. Por favor, no se enoje, no me vea mal a mí. Se lo pido, por favor. Por eso, por esa razón, yo quisiera terminar esta enseñanza leyendo Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Y estas palabras de Pablo a mí me animan, me motivan a seguir adelante, a no creer que ya lo logré. No, Señor, yo no he logrado nada. Pastor, y los 30 años yo no he logrado nada. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que ya lo logré hasta que esté en la presencia del Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Con esto cerramos. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Y yo quiero que escuche bien toda persona que está aquí, que anda apartada, descarriada o está jugando con el fuego. Está jugando con las cosas santas, está jugando con las cosas de Dios, porque las cosas que tú estás haciendo nadie las ve. No, nadie humanamente, pero Dios sí lo ve y Dios sí sabe. Por eso te lo digo, hermano, en el amor de Dios y el temor de Dios, lo que hagas, bueno o malo, Dios lo sabe. Mire lo que dice Filipenses 3, versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo, esto lo está diciendo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dígalo conmigo, prosigo a la meta. Dígalo conmigo, prosigo a la meta. Dígalo una vez más. ¿Qué le parece si solo los hombres lo dicen? Y si solo las mujeres lo dicen, entonces Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda. Espérenme, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio al final de la meta, pero hay un supremo llamamiento. Y ahí es donde usted debe reflexionar. El supremo llamamiento es la invitación que nos hace Dios. El Señor te llama que te arrepientas. El Señor te llama que te santifique. El Señor te llama que seas agradecido y le sirvas. Y el Señor te llama para que tú perseveres hasta el final. En esas 4 cosas yo puedo ver la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para mi alma, la voluntad de Dios, que el plan que Dios tiene para mí es que yo me salve. El plan que Dios tiene para mí en el nombre de Jesucristo es que yo me aparte de todo pecado. No voy a ser perfecto nunca mientras esté en esta tierra. Usted no espere ser perfecto, nunca lo va a ser. Vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso, mientras estamos en esta tierra, yo debo de ir santificándome, apartándome, consagrándome. Debo de ir renunciando a ciertas cosas que no me ayudan. Y la voluntad de Dios es que yo persevere hasta el fin. Celebramos 30 años el mes pasado. Y qué bueno, qué alegría. Pero ¿de qué serviría celebrar 30 años si en el resto de este año nos descarriamos? Si ahorita que viene Semana Santa, algunos de ustedes vuelven a romperla. ¿Ah? Viene Semana Santa y algunos llamados cristianos vuelven otra vez a la bebedera, a la parrandera, a la buchanguera. ¿Ah? Y después otra vez la vuelves a parar, te arrepientes, y para las fiestas de agosto a buscar el caballo y las espuelas. Después de las fiestas de agosto, sueltas el caballo, te quitas las espuelas, te pones a cuentas con Dios. Y cuando llega el gordo para diciembre, llega Santa Claus. Ahora te vas con Santa Claus. Y así viven algunos cristianos. Ellos son de temporada. ¿Verdad? Temporada que aquí, temporada allá, y ahora sí. No, hermano. El que es hijo de Dios se mantiene fiel. Así que esta mañana el Señor nos está dando oportunidad para mantenernos fiel.
Yo espero que usted tome esta palabra y se disponga a hacer la voluntad de Dios. Señor, en esta mañana he hablado tu palabra, Señor, y lo he hecho, Señor, con temor y temblor. Lo he hecho, Señor, confiado en que usted está conmigo y que esta palabra no es mía, es tuya, Señor. Y que es usted, Señor, el que nos está haciendo la revelación de tu perfecta voluntad. Por eso, Padre, que esta mañana toda persona que ha oído esta palabra y reconoce que no se ha arrepentido de sus pecados, ahora mismo, Señor, que esas personas que no se han arrepentido de sus pecados, Señor, salgan de su silla y vengan al altar, Señor, a entregar su vida a Cristo. Padre, yo ruego que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos que deben arrepentirse, que deben reconocer su pecado, que deben hoy, Señor, tomar la decisión más importante de su vida. Y que no sea como aquel hombre que dijo: mañana me arrepiento, mañana me pongo a cuentas con Dios, mañana que voy a reconocer mi pecado. Pero ese mañana no llegó. Por eso es que tu palabra dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación que Dios nos ha dado. A esas personas que no se han arrepentido, que no le han entregado su vida a Cristo, puedes venir al altar. Ven aquí al altar, ven aquí al altar. Ven, humíllate a Dios, pídele a Él que te perdone. Y si alguien ha dejado, a alguien se ha apartado, si alguien se ha apartado de los caminos del Señor, hoy también es la oportunidad. Si alguien ha andado como el hijo pródigo, pero hoy Dios te ha hablado, aquí está la oportunidad para ti. Es mejor que digan: ahí está el hijo pródigo. Porque hay personas que tal vez les va a dar vergüenza venir a pararse aquí y digan: ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que yo ando mal, van a decir que yo estoy descarriado. A mí no me interesa qué es lo que van a decir. Pero si yo sé que hay pecado, y yo sé que hay cosas en mi vida, yo sé que hay cosas ocultas en mí, pues yo voy a venir y me voy a humillar. Porque Dios ha dicho en su palabra que Él se acerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos.